damos una cordial bienvenida a todas las personas que se nos han unido de nuevo a nuestra clase abierta de la Maestría en Estudios en Infancia y del Departamento de Educación Infantil. Para nosotros es muy grato, satisfactorio y nos da mucha alegría que estén vinculados, interesados en la reflexión en el campo de los estudios en infancias. Hoy tenemos una especial participación porque es aquella participación que tiene que ver con recoger frutos que han sido producto de un trabajo arduo, dedicado, consciente, sistemático y riguroso que ha hecho una de nuestras egresadas. Ella es Juliana Ibargüen Ramos, quien se graduó ya de la maestría, hace parte de la cuarta cohorte de la maestría. Ahora ella se nos va a presentar y nos va a decir en qué territorio se está desempeñando, porque ella no hace parte del territorio aquí del área metropolitana, y nos va a contar a través de su experiencia cómo pudo construir este campo de conocimiento que tiene que ver con las voces de las mujeres. También nos acompaña la profesora Mariluz Marín Posada. Ella es doctora en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud y fue asesora de Juliana. Nos acompaña también el profesor Jaime Alberto Saldarriaga, también doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, también coasesor de la estudiante, que ya es egresada, y que muy amable, generosamente, por lo cual les agradezco muchísimo, nos van a compartir la charla sobre memorias de infancias en Antioquia, una aproximación a las mujeres, a las memorias de mujeres de distintas generaciones. Vamos a tener un trabajo bien bonito y recordemos la metodología de esta clase abierta. La metodología consiste básicamente en una exposición, en este caso en un conversatorio de los dos profesores y la egresada Juliana, más o menos una hora y cuarto, y después damos paso a la conversación. Quisiéramos que ustedes puedan ir conversando, ir tomando apuntes de aquello que les parece interesante. Recuerden que sus comentarios son muy válidos, no necesariamente tienen que ser preguntas. Pueden también contarnos sus historias, sus impresiones, sus inquietudes. Y aprovechamos para pedirles que se comuniquen con sus colegas para que se puedan ir conectando a esta charla en este momento que ya damos inicio. Entonces, muy bienvenidos profesores, profesora Mariluz, profesor Jaime y Juliana, que creo que ya se nos está conectando, no sé. Bienvenidos y muchas gracias por su generosidad al compartirnos este trayecto académico que han desarrollado conjuntamente. Bueno, mientras tanto, mientras que organiza Mariluz la conexión, les recordamos que hasta el día de hoy hay el pago de inscripciones a la maestría en la cohorte séptima, que iniciará en el semestre 2023. 2. Hasta hoy hay plazo para el derecho de pago de inscripción y hasta el 15 de junio pueden subir toda la papelería y documentación respectiva. Entonces, sí, recordemos que estamos ya en los últimos días de inscripción para la cohorte séptima, la cual iniciará a partir del mes de agosto, con propuestas bien interesantes, significativas y recogiendo todas las reflexiones y aprendizajes que hemos tenido durante estas 6 cohortes que nos han acompañado en la maestría en estudios en infancias, cuyos estudiantes, muchos de ellos se encuentran ahora presentes en esta charla. Bueno, parece que ya la profe Mari nos va. Listo, profe Mari, ya vemos, si quieres proyectas pantalla completa. Perfecto, ahí te vemos muy bien. Listo. Bueno, ahí me disculpan estas cosas que pasan al momento. Bueno, entonces yo quería pues iniciar esta exposición, pues voy a empezar yo, luego va a intervenir el profesor Jaime y después va a hablar Lady Juliana. Bueno, contándoles que esto es producto de un trabajo que hemos hecho con muchos estudiantes de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Educación, del pregrado en licenciatura en Pedagogía Infantil y también en la maestría de estudios en infancias y también hay una estudiante de la maestría en educación. Hemos trabajado alrededor de unos 5 años con distintos grupos de estudiantes y próximamente pues estamos en este momento por publicar
el texto de todo este, digamos, acumulado de trabajo que hemos venido haciendo entre todos y todas. Entonces, pues esto responde también a muchas voces, no solo somos nosotros los que estamos aquí hablando, sino que hay muchos estudiantes aquí también. Quiero decir por qué llegamos a este tema. Nosotros llegamos a este tema de las memorias intergeneracionales de infancia, la posmemoria de las pedagogías de edad, un poco por varias razones. Un primer asunto tuvo que ver con el proceso de paz en Colombia entre el gobierno colombiano y las FARC-EP en el 2016. Digamos, en un momento que sucede este acontecimiento nacional, en ese sentido, nos surge la pregunta de cómo entender este conflicto armado en Colombia desde la memoria histórica. Fue una primera pregunta también que nos hicimos y queríamos un poco en ese orden de ideas mirar el lugar de los relatos de infancia, porque una guerrilla campesina como las FARC recogió alrededor de un 40% de mujeres y niños y niñas en esta organización armada. También obedece a que hubo muchas resistencias en relación al plebiscito para refrendar los acuerdos en ese momento, en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pues no era una obligación hacerlo refrendar, pero digamos algunos gobernantes consideran que es importante legitimar por parte de la ciudadanía un proceso de paz y digamos vieron que perdimos por una margen pequeña, pero eso también nos llevó a pensar qué imaginarios se tejieron alrededor de ese no a la paz y digamos aparecen muchos imaginarios, entre ellos qué se podría esperar de un presidente exguerrillero, que muchas personas se iban a volver homosexuales, que habían personas que se iban a volver ateas. Esto empezaron a jugar con una cantidad de emociones políticas alrededor de este proceso de paz. Entonces, en ese sentido, nosotros decíamos, bueno, y entonces, ¿qué estarán pensando las nuevas generaciones, las generaciones actuales del presente frente a esto? ¿Qué referentes van teniendo ellos en su construcción de memorias? ¿Cuál es ese país que nosotros no conocemos desde las voces de otras generaciones y de infancias en el sentido de lo cultural, no en el sentido etario? Porque nosotros nos paramos desde una perspectiva de las infancias, de la sociología de las infancias, de la antropología de las infancias. Nosotros estamos, digamos, más desde una conceptualización que trabaja en el equipo de Lourdes Gaitán, Istra Páez, desde la Complutense de Madrid, este equipo que viene trabajando desde las sociologías de la infancia como agentes sociales, también desde la antropología de las infancias, Colangelo y otras autoras que ustedes han venido trabajando, un poco desde infancias productoras de sentido, productoras de cultura. Entonces, digamos, esa es como la concepción que nosotros tenemos de las infancias, no solo desde la parte más etaria o evolutiva. Y en ese sentido, nos surgió la pregunta de cómo son esas infancias entonces de unos excombatientes en Colombia. Pues alrededor de esto, pues rápidamente decirles que en Colombia han habido varias comisiones investigativas de la violencia. En todos los países hay informes emblemáticos investigativos de la violencia y digamos que aquí hubo una primera que fue en 1958 en la que se trabajaron las causas de la violencia en Colombia. Este informe lo pagó el gobierno nacional en el gobierno de Lleras Camargo. Y este texto lo van a encontrar ustedes en el tomo 1 y tomo 2 de la violencia en Colombia, elaborado por Guzmán, Umaña y Falsborda. Digamos que ellos fueron a preguntarle a los distintos campesinos en Colombia
cuáles eran las afectaciones que tenían frente a la violencia, y esto se dio en un contexto entre la transición de la violencia bipartidista a la violencia subversiva. Un segundo informe fue la era preconstituyente, que fue llamado el informe de los violentólogos. Este fue pagado por Colciencias y fue un estudio para, digamos, definir cuáles eran las tipologías de las violencias que se presentaban en nuestro país y cuáles eran esas violencias estructurales, simbólicas y directas que se presentaban. Pues recordemos que este es un momento de expansión territorial, militar de las guerrillas, donde se fueron incrementando las violencias cotidianas, surgimiento del narcotráfico, grupos paramilitares, y se da la Constitución Política de Colombia. Y el tercer informe investigativo es el Basta Ya, que quizás muchos de ustedes lo conozcan, que lo hizo el Grupo de Memoria Histórica, un poco materializando el proceso que se dio de justicia y paz con los paramilitares. Este informe lo va a dirigir Gonzalo Sánchez, y este informe va a comprender el periodo entre 2007 y 2011 y son documentos de masacres emblemáticas que ha tenido el país, en el que se recrudeció el conflicto armado y en el que se van a dar, digamos, las bases como para el proceso de paz actual. Les quería contextualizar esto porque dentro de la Comisión de la Verdad que sale el año pasado, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, en el 2022, que es el informe, digamos, que materializa por acuerdo el proceso de paz, va a documentar varios hechos victimizantes. Entre ellos va a tener elementos que corresponden al capítulo niños, niñas, que se va a llamar No es un mal menor, también, digamos, frente a las mujeres. Y quiero resaltar algunos elementos de aquí importantes, que esto todo va a tener que ver con nuestro trabajo. Uno tiene que ver con los hechos y los motivos de la guerra. Hay unos tomos que trabajan diferentes testimonios, alrededor de 30.000 testimonios, y digamos unos acuerdos que se lograron con este proceso de paz, todos ratificados constitucionalmente. Por eso es que son unos acuerdos que están de alguna manera blindados en nuestro país. Uno tiene que ver con el fin de la guerra, la verdad, la justicia, la reparación para las víctimas, contra el narcotráfico, mejores oportunidades para el campo, más participación y democracia, puesta en marcha del acuerdo final. Entonces es importante que este documento de la verdad va a hablar qué pasó en estas 6 décadas, por qué pasó, qué responsables hubo, cuáles han sido los impactos de esta guerra y cómo las víctimas han podido enfrentar estas consecuencias, rehacer sus vidas, aportar a la búsqueda de paz, y cuáles son las principales recomendaciones. Pero decirles que en el informe aparecen 700.000 homicidios entre el 64 y en el 2019, de los cuales 450.000 sucedieron entre 1985 y 2018. Es decir, la mayoría de estos homicidios ocurren en este periodo de tiempo, según el informe de esclarecimiento de la verdad. Y el 80% de estas personas víctimas son civiles, no combatientes, en su mayoría hombres jóvenes y adultos. La responsabilidad se le atribuye en el informe a partir de todo el trabajo que hicieron. Los paramilitares tuvieron que ver un 45%, las guerrillas un 27% y los agentes estatales un 12%. Estos datos son muy importantes porque si hiciéramos aquí una relación entre agentes estatales y paramilitares, pues tendríamos alrededor de 57%, y esto coincide con otros procesos de paz en el mundo, con otros informes de la verdad, y este es un dato importante porque muchas de las nuevas generaciones pues no conocen precisamente estos elementos. Entonces, aquí contarles que el acuerdo incluyó el enfoque de género, fue uno de los enfoques de género que se privilegió, también el enfoque étnico y el enfoque territorial.
Y digamos, en ese sentido, pues va a quedar dentro del informe elementos muy potentes frente a mirar qué pasó con los géneros en estos hechos victimizantes, como el secuestro, el desplazamiento forzado, en un país que tiene más de 9 millones de víctimas. Entonces, las mujeres y las niñas fueron las más afectadas, el 92% del total de víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas y habitan áreas rurales donde se dieron mayores registros de violencias sexuales asociadas a estas dinámicas del conflicto armado. Aquí podemos encontrar alguien como Rita Segato, una autora que va a hablar y va a decir es que, digamos, hay una feminización de la guerra también. Es importante mencionar que en todos estos hechos victimizantes aparecían las mujeres, digamos, como objetivo en muchos de los casos, y digamos que las mujeres también han sido unas de las, digamos, actoras más importantes en, digamos, velar por los compromisos que se han adquirido con los acuerdos de paz. Bien, este contexto para decirles que las mujeres son el grupo más afectado, porque esta charla la estamos orientando hacia las mujeres y las niñas de Antioquia, y digamos que de acuerdo con la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas a 2022, se registran 9.310.377 víctimas del conflicto armado interno en Colombia, con un 50.2% mujeres frente al 49.7% de hombres. Bien. En ese sentido, digamos, nosotros iniciamos, bueno, necesitamos entonces trabajar cómo entender la memoria, cómo nombrar. Es así como, digamos, encontramos, yo en el marco de este trabajo, pues estaba desarrollando mi tesis doctoral que trató de emociones políticas de hombres y mujeres que han estado en la organización FARC-EP. Digamos, trabajé sobre todo la repugnancia y la vergüenza en el conflicto armado colombiano en jóvenes excombatientes y también el amor y el miedo. Este fue, digamos, un insumo importante de la tesis porque nos permitió acercarnos a esas niñas, a esos niños que estuvieron en las FARC, que se fueron de niños y niñas, fueron reclutados, aunque ellos en un inicio, en las distintas entrevistas, lo que decían era que ellos no sentían que los hubiesen forzado, que ellos habían decidido irse porque ya no aguantaban más los desplazamientos, las violencias, sobre todo en la ruralidad colombiana, porque hay algo muy importante y es que las FARC es una organización muy distinta a una organización como el M-19 o el ELN. Esta es una organización netamente campesina. Entonces estamos hablando de niños y niñas que estuvieron en la ruralidad y que se fueron a las FARC. Lo otro que fue importante es que nos encontramos, tuve la oportunidad de encontrarme con una autora que se llama Marianne Hirsch, que es una autora rumana que trabajó la generación de la posmemoria con la tercera generación posterior al holocausto nazi, y digamos cuando nos referimos a la posmemoria como concepto, que en un momento Jaime va a hacer unas precisiones conceptuales en este sentido, no nos estamos refiriendo a algo que pasa después de la muerte, a una temporalidad, digamos, lineal. Nos estamos refiriendo, ahí hay como una cámara, no. Nos estamos refiriendo a la generación del después. Creo que hay una cámara prendida de aquí. Sonido, perdón. Casi interferencia. Estamos refiriendo a la generación del después de los hechos acontecidos. Por ejemplo, acá las nuevas generaciones pues no vivieron directamente una época tan cruda del narcotráfico como los 90s,
pero digamos, ¿qué es lo que estas nuevas generaciones que no vivieron directamente los hechos están referenciando como memoria? Entonces este encuentro con esta autora fue importante. Luego seguimos avanzando en el concepto. Hemos venido trabajando personas de Argentina, de Chile, como Panico, como Laia Aquiles, como otros autores, para construir y, digamos, ir contextualizando un poco más este concepto de posmemoria. Era importante preguntarnos qué conocen las nuevas generaciones del narcotráfico, qué conocen de las guerrillas. Gran parte de esta memoria nos dimos cuenta que tampoco se estaba configurando de manera familiar, sino que habían muchas memorias fragmentadas, ideologizadas, permeadas por esto que ahorita les mencionaba, esto que pasó con el plebiscito nacional, estos textos públicos que empezaron a generar que las personas tuviesen muchos mitos alrededor de todo este proceso de paz que se estaba firmando con una guerrilla tan antigua como las FARC. Lo otro es que nos empezamos a preguntar, bueno, entonces preguntémonos por las infancias del departamento de Antioquia, las infancias como un campo que recogía distintas generaciones de infancias. Entonces, por ejemplo, profundizar sobre cómo había sido ser niño o niña en el campo colombiano, para la generación de los abuelos y las abuelas hoy, que por ejemplo se encontraban viviendo en Amalfi, en el lugar que fue cuna del paramilitarismo en Antioquia. Cómo fue ser niño o niña en el Urabá antioqueño, con esas infancias que muchas de ellas fueron madres, niñas madres. ¿Cómo fue ser también niña o niño en el Bajo Cauca y en otros distintos contextos, en Auriaquí, que ahorita lo va a plantear Juliana? Entonces fue como nuestro interés meternos por este lado. Y nos encontramos también con un material que se nombraba, pues mi abuelo no era nazi, que es un material que nos recomendó la profesora Elizabeth Yelin, que tuvimos la oportunidad de conversar con ella. Y es un texto que también desarrollan a partir de la tercera generación también en Alemania, de niños y niñas, donde unos de los niños decían, mi abuelo lo admiro, era nazi, otros decían, no quiero saber de él, lo odio, otros decían, prefiero callar. Entonces vamos a encontrar distintas referenciaciones de acuerdo a los distintos, digamos, modos de configurar esas posmemorias desde las distintas memorias intergeneracionales de infancia. Aquí vemos un mural, este es un cementerio que se pintó en el corregimiento de Punta de Piedra en Urabá, que también estuvimos trabajando con estudiantes de licenciatura, de licenciatura en Pedagogía Infantil de Urabá, de la sede Turbo de Ciencias del Mar, en el que aquí los niños de la escuela donde hubo una masacre en el 83 pintaban debajo del colegio un cementerio. Ese era lo que ellos pensaban que había pasado en ese territorio, pero no tenían clara toda esa memoria de lo que había sido las masacres. Tenían algo disperso, tenían unos mitos allí. Decían que debajo de un puente salían unas brujas, que debajo del colegio había un cementerio, y realmente lo que había pasado era que había habido una masacre. Pues se tuvo la oportunidad de conversar con la comunidad, con distintas generaciones sobre esas infancias, y fue un trabajo muy bonito en el que pudimos construir y reconstruir ese trabajo de memoria colectiva de esa comunidad. Bien. Ahorita les voy a mostrar estas fotografías. Quiero dejarlos con Jaime, que les va a contar un poco cómo fue que nosotros, con qué nos encontramos en términos de el trabajo con la posmemoria y la memoria intergeneracional de infancias. Yo voy a referirme un poco a lo que ha significado
la construcción de memoria para las generaciones del presente. Este tema a nosotros nos viene preocupando, siguiendo un poco la línea de lo que estaba planteando Mariluz ahora, digamos, en el sentido de cómo, por ejemplo, para las nuevas generaciones, entender un proceso de paz como el que vive Colombia resulta altamente dificultoso, porque pues sabemos por lo menos como un dato fijo que con la Ley General de Educación, luego de la Constitución del 91, pues hay una salida, casi que una eliminación de la cátedra de historia, que pues podría haber tenido muchas críticas, pero digamos que en su momento representaba al menos la oportunidad para que las generaciones como la mía tuvieran un acercamiento pues historiográfico a lo que había sido esa historia muy criticada por la nueva historia de Colombia, pero digamos la alternativa que planteó la Ley General de Educación, pues digamos en todo su contexto y prioridad por la Constitución del 91, por enseñar la ciudadanía, que de alguna manera las generaciones anteriores a la Constitución, digamos, no habíamos logrado entender qué era eso de la ciudadanía, no teníamos una lectura propiamente de las ciencias sociales y la historia que se nos enseñaba estaba más puesta en la historia de los próceres, en la historia de las batallas, en la historia del republicanismo, incluso en la historia pues leída desde el lugar de España y desde la corona. La Constitución del 91 va a plantear una nueva ciudadanía, pero digamos en Colombia se crea un bache, un fuerte bache, en el sentido eh, de cómo, por ejemplo, no sabíamos cómo se había formado la nación colombiana, y en el caso del proceso de paz, pues lo tenemos visible en no saber y entender, por ejemplo, cómo aparecieron las guerrillas en Colombia. Es decir, el relato actual del proceso de paz con el que nos enfrentamos muy fácilmente tiene que ver con estos eran unos terroristas, estos eran unos guerrilleros, y por lo tanto, pues es muy difícil que uno crea que tiene que restaurar, que es importante una justicia restaurativa, que tenemos deuda con, por ejemplo, con las infancias de las generaciones que tuvieron que, o fueron, o accedieron, o fueron reclutados, o voluntariamente accedieron, o voluntaria o presionadamente accedieron. Bueno, hay todos los matices ahí, pero para nosotros es muy difícil entender hoy que estos que hoy tenemos al frente, digamos, negociando, buscando un proceso de paz, fueron niños o niñas colombianas que accedieron en gran medida, digamos, tratando de buscar alternativas a la situación vivida. Por lo tanto, esto para nosotros, el hecho de saber que la guerrilla de las FARC fue casi mayoritariamente mujeres, que muchísimas niñas testimoniantes, excombatientes, firmantes de paz, eh, al relatar su infancia, pues efectivamente uno encuentra unas infancias precarizadas y en particular la infancia de las niñas altamente precarizadas. Entonces, esto nos llevó a buscar una categoría que, como lo contó ahorita Mariluz, pues fue aportada por la investigadora rumana Marian Hirsch, pues, que había propuesto el concepto de posmemoria. Este concepto es un concepto polémico, es un concepto, digamos, que ha tenido muchas cosas, digamos, en debate, pero de alguna manera nosotros lo que hemos planteado es, bueno, no nos interesa casarnos con un contexto, no nos interesa hacer un bando, una religión de la posmemoria. ¿Qué es lo que encontramos útil, como muchas otras categorías que uno durante la vida investigativa toma y que luego abandona? Encuentra que esa no es la mejor categoría, o que tiene muchos debates o discusiones, o que realmente no resulta importante. Nosotros hoy venimos explorando la categoría
Y al encontrarnos, digamos, con Marianne Hirst, lo que hemos venido, esta mirada nos pudo plantear entonces la posibilidad de explorar otra manera de vivir y de entender la memoria. En ese sentido, entonces, nos hemos encontrado con que, por ejemplo, esta categoría se refiere a generaciones que justamente han tenido problemas o limitaciones al momento de elaborar su memoria. Y desde ese lado, entonces, estamos digamos, eh, han tenido que recurrir a distintas vías. En la investigación también de la maestría que participamos y acompañamos, tuvimos la posibilidad de acompañar con también una egresada de la maestría en educación de Lisset Cabas, ahora Lisset Cabas. Ahora Lisset empieza a hacerse esta misma pregunta y esa pregunta va a encontrarse dentro, por ejemplo, de jóvenes estudiantes universitarios, estudiantes de la Facultad de Educación, empiezan a encontrarse con que no saben nada de su historia. Crecieron en lugares como Envigado, crecieron en lugares como Medellín, y al llegar a Medellín o a Envigado se encuentran ellos con que sus familias cuentan o de alguna manera cuentan un poquito de esa historia. Cuentan la historia, por ejemplo, de un abuelo muy querido que mataron, que dicen que la mató la guerrilla, pero cuando vamos a preguntarle a las familias no nos dicen nada. Y en ese sentido, entonces, cuando estas familias no dicen nada, estos estudiantes de la Facultad de Educación, que es la tesis de Aura Lisset Cabas, empiezan a indagar por otras vías distintas a la familia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la memoria intergeneracional va a estar rota, que hay unos silencios y unos olvidos familiares los silencios y unos olvidos familiares que no permiten a las nuevas generaciones saber qué pasó. Encuentran que, por ejemplo, ellos vivían algunos en Envigado, uno de ellos vivía en Envigado, se acuerda que tenía un tío muy querido que les daba plata, lo sacaba a todas partes, y lo que dicen es que a ese tío lo mataron y no sabemos más. Y cuando se va a preguntar o a indagar dentro de la familia, ese pasado familiar no se encuentra, o hay negaciones o hay silencios. Vale decir que con relación a esto, en lo que se ha explorado un poco es que las mujeres, las señoras, las abuelas, las tías, de una o alguna u otra razón, por una razón que habrá que preguntarse, es una pregunta, por ejemplo, de Marianne Hirst, que es una investigadora feminista, donde empieza a mirar cuál ha sido el papel de las mujeres en salvaguardar de alguna manera estos silencios y estos olvidos familiares. En fin, que es una generación que crece buscando un relato. Es decir, uno hace memoria de lo que tiene a mano como relato, pero estas nuevas generaciones, al parecer, no tienen un relato que les permita plantear y tomar una posición. Tienen señas, algunos indicios de cosas, pero finalmente reconstruir esa historia les ha costado significativamente. En esa medida, entonces, lo que hemos venido encontrando es que estas generaciones están buscando, quizá de una manera fantasmagórica, de una manera mítica, que lo encontramos sobre todo en los relatos de los niños y niñas en el nordeste antioqueño y en el Urabá, donde efectivamente hay una serie de imaginarios, ficciones o mitos, desde los cuales se intenta saber qué pasó y de alguna manera también tomar posesión. Otra de las cosas que nos hemos encontrado es que el mundo de pares para las nuevas generaciones, así como las redes sociales o las fuentes académicas como la misma universidad, terminaron siendo la manera o la vía
por la que se ha venido intentando reconstruir una memoria frente a la cual, segundo, se hace necesario urgente también tomar posición de acuerdo a la versión o a la reconstrucción hecha. En general, digamos que el no poder mantener una relación directa, una relación indexal con la experiencia, a eso, por ejemplo, que se pierda digamos, el sentido de la historia y de alguna manera ante aquello de tratar de tener una memoria para reconstruir la vida del país, pues hay muy pocos referentes de ese tipo. Hoy, por ejemplo, con este tipo de memoria, es muy difícil pedirle a nuevas generaciones que encuentren la necesidad de que un país se reconcilie o de que exista una justicia restaurativa frente a unos sujetos pues, que abruman en su historia y que no la conocemos. Bien, entonces esta memoria se caracteriza por, digamos, caracteriza la experiencia de aquellos que crecen dominados por narraciones que precedieron a su nacimiento, cuyas historias tardías son evacuadas por las historias de la generación anterior, moldeadas por eventos traumáticos que no pueden ser y no son ni comprendidos ni recreados por ellos mismos. En ese sentido, entonces, entramos a la reflexión sobre esta discusión de la categoría posmemoria, si tenía sentido ahondarlo como una forma de memoria, no como una contramemoria, ni como una memoria posmoderna, no, sino como una memoria que básicamente, digamos, intenta ya no desde el trauma o de la experiencia directa, sino desde la vida actual, intentar reconstruir y releer esos sentidos. En ese sentido, nos encontramos con niños y niñas en el nordeste antioqueño, un lugar bastante en donde pues, el conflicto no ha pasado, los actores siguen estando ahí presentes. Y por ejemplo, para muchos de los relatos de los niños y las niñas sobre los lugares de miedo, tenía que ver exactamente con sitios donde había apariciones, así como en Urabá, los estudiantes del colegio de la masacre de Punta de Piedra, su corregimiento, donde viven, lo que saben es que, o lo que comparten entre su mundo de pares, en esa memoria intrageneracional, que ahí había un cementerio, que ahí hay un cementerio y que hay que escarbar. Igual en el nordeste, eh, los lugares de masacre aparecen narrados por ejemplo, hubo una pelea, ahí mataron entre unos señores, uno le tumbó la cabeza a otro, la cabeza salió corriendo y salió rodando por el cerro y quedó enterrada y nadie la volvió a ver. Por lo tanto, según los niños, quien encuentre esa cabeza, ahí va a encontrar una huaca, una mina de oro. Y que ellos están esperando ser un poquito más grandes para salir a buscar esa huaca y esa mina de oro. Tienen, por ejemplo, también referencias a sitios donde, por ejemplo, a una mujer, porque cuentan un poco. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí? Ya, Jaime, ya lo cerré. Sí. Entonces, digamos, esto que han vivido niños y niñas de alguna manera ficcional, que es uno de los elementos que la posmemoria, digamos, aporta, trata de hacer que exista de alguna manera una forma de memoria. ¿Esto qué ha significado? O sea, esta categoría ha evolucionado hacia el tratar de construir un relato, tratar de reconstruir un relato desde las nuevas generaciones, asumiendo que no se ha vivido lo mismo ni el mismo trauma, pero que sí existe un trauma social y político que es necesario reconocer. Y hay, por ejemplo, de las historias que se han venido rastreando con las mujeres del campo, mayores y de distintas generaciones, han estado acompañados de ese lugar que hemos conocido, pero que no ha sido suficientemente reconocido,
y son las violencias o los lugares, digamos, de esclavitud familiar, en muchos casos, de sometimiento sexual, laboral, a esta, digamos, a los hombres y a una sociedad patriarcal. Y en esa medida, entonces, los relatos de las los relatos de las mujeres en particular aparecen dichos como me fui a la guerrilla porque ya no me aguantaba mi mamá, o yo quería pintarme, o quería estudiar, o quería pintarme las uñas, y encontré que en la guerrilla uno podía estudiar y que allá estudiaban todos los días, y que las guerrilleras se pintaban y que los domingos hacían fiestas y se maquillaban, y que aparentemente pues había una cierta equidad entre hombres y mujeres, y que todos iban y todas iban a coger leña, a todos hombres y mujeres les tocaba la cocina, y de alguna manera ellas se encuentran que ahí hay otro referente de vida. Las preguntas de la posmemoria tienen que ver justamente por un país que necesita hacerse una seria autocrítica, o en términos coloquiales, darnos la pela de cómo fue posible que la vida de las niñas hubiera sido una vida de subordinación. Y yo ya con esto, en un momento le doy paso a Juliana, justamente que empieza a encontrar estas vidas de las niñas. En ese sentido, se fue encontrando que esta categoría de posmemoria, digamos, que estaba mediada inicialmente por lo afectivo, empieza a plantearnos con otros autores y autoras como Mario Panico, italiano, como Laia Aquiles, española, empiezan a plantear la necesidad de que pasar de una memoria más de tipo de tipo afectivo, de lo que pasó con mi papá, con mi abuelo, con mi familia, a mirar que muchas de esas cosas que vivieron nuestros antepasados y que no conocemos mucho, sin embargo, digamos, son el resultado de una situación social y política, digamos, que nos ha afectado a todos. Entonces, por ejemplo, Mario Panico, el investigador de posmemoria italiano, recoge una elaboración cinematográfica, un documental de una directora de cine argentina que reconstruye su propia historia familiar. Empieza a reconstruir la historia familiar de su papá, que, que en su familia fue muy oscura esa historia, pero que ella recuerda que que filmaba todo y que grababa todo. Ella va y esculca y busca y saca de ese archivo y empieza a descubrir que su padre era homosexual, que él se casó y ella nació con el propósito de esconder la homosexualidad, que en la dictadura militar argentina fue altamente perseguida, como fueron pues como habían sido sus amigos, compañeros o novios del papá, y que muchos de los homosexuales argentinos y de otras dictaduras tuvieron que camuflarse, digamos, en la vida familiar y en la figura convencional. Ella descubre esta historia que ni la mamá ni la profesora siempre les habían negado, y ella lo descubre, pero lo que más le empieza a interesar es qué pasó con la dictadura militar argentina. Bien. Dicho esto, pasando digamos, de la importancia de esta categoría, muy especial para las mujeres, quiero darle paso a Juliana, que justamente ha hecho un trabajo. Juliana, si quieres puedes dar un poquito de contexto, dónde tú laboras, en qué espacio te desempeñas, con qué población interactúas, antes de entrar directamente en el tema que nos convoca. Ok. Bueno, para todos y todas muy buenas tardes. Como los profes pues han contado, soy egresada de la facultad, de la cuarta corte de la maestría en estudios en infancias, en línea pues como con lo que han venido presentando los profes. La idea de mi intervención
va a ser como contarles unos casos particulares, un estudio en contexto que se realizó en el municipio de Abriaquí. El municipio de Abriaquí queda en el occidente antioqueño. Es un municipio bastante particular. Gracias, profe. Es un municipio pues con bastantes particularidades en términos pues de su baja población y pues como de las dinámicas sociales que todavía se aferran pues como en el municipio. Les cuento que la investigación entonces la realicé en compañía de los profes en torno a la pregunta por los sentidos y significados que construyen las mujeres, las niñas de diferentes generaciones en torno a ese mundo de la feminidad, ¿cierto? Como qué sentidos le otorgan las niñas de diferentes generaciones a su condición de mujeres. En torno a esa pregunta, pues hicimos unos hallazgos que quiero enfocar y compartirles el día de hoy, que dividí, digamos, en 4 fases, que está como organizadas las diapositivas. La primera característica, pues que nos encontramos ya en contexto, ¿cierto? Sobre ese lugar que ocupa las niñas de diferentes generaciones en torno a las situaciones sociales, nos lleva a pensar por qué una perspectiva intergeneracional. Decidimos tomar esta perspectiva en la medida que nos aporta como una lectura mucho más amplia del devenir, de la condición de la mujer, del lugar de las mujeres, del lugar de las niñas, en todos los lugares, en todos los ambientes y en todos los espacios donde ellas se desenvuelven, y poder, digamos, problematizar un poquito la noción de destino que nos apareció también con mucha fuerza en la investigación. Esa, digamos, como esa predisposición, ¿cierto? Que otros y que los factores condicionan y determinan de la vida de las niñas y las mujeres. Quisimos entonces en esta fase como un poquito desnaturalizar ese lugar, mirar qué tensiones y qué, digamos, cambios y constancias se estaban presentando en torno al lugar de las mujeres y de las niñas en la sociedad. Que con mucha fuerza, que los mundos de vida y las experiencias concretas de las niñas relataban con frecuencia como esa exigencia que hace la sociedad. Nos apareció con mucha fuerza naturalmente la familia, las matriarcas, las abuelas, como esos lugares, esos discursos que condicionan la subjetividad de las niñas, digamos, y que van marcando o estableciendo lo que debería, ¿cierto? El deber ser en la vida de las niñas. Entonces, en estos relatos, cuando estamos interactuando con las niñas, con las jóvenes y con las adultas, nos encontramos con mucha fuerza la noción del matrimonio como esa condición de destino, digamos, que hace parte de la vida de las mujeres. Entonces, en la diapositiva les comparto uno de los relatos, un fragmentico muy corto de una niña que nos decía, en el marco familiar no faltan los comentarios tales como cásate y asunto resuelto, no necesitas estudiar para tener hijos, ¿cierto? Como el matrimonio como una condición que resuelve la vida de las niñas y que es un elemento fundamental, digamos, para su devenir. En ese mismo relato y de forma muy constante nos encontramos también la maternidad, diríamos que son los 2 factores que con mayor fuerza nos encontramos, digamos, en esa perspectiva de destino que la sociedad, la familia y los entornos van estructurando para la vida de las mujeres. Con mucha fuerza también nos encontramos el control sobre los cuerpos, como desde el punto de vista familiar retomo y desde cualquier ámbito se busca, se pretende hacer un control del cuerpo de las mujeres. Aparece entonces con mucha fuerza la forma de ser, la forma de actuar, la forma de vestirse de las mujeres, ¿cierto? Como a partir de ciertos códigos, de ciertas normas y ciertas costumbres se va empezando a regular cuál es el deber ser del cuerpo de las mujeres. En esa diapositiva, pues, también quisiera que observaran mientras les cuento
parte de unas ilustraciones que hicimos en el desarrollo de la maestría, un material pues que nos sirvió como de insumo para la interacción con las niñas, para la recolección del material experiencial con las mujeres adultas, un poquito insinuar e incitar a la conversación con los prejuicios, las ideas, las preconcepciones que giran en torno al mundo de la feminidad. Entonces, si ustedes logran ver ahí, vemos pues como la idea de los colores, ¿cierto? ¿Qué colores para cada género? La debilidad asociada al género femenino y demás elementos. Profe, ¿puedes pasar, por favor? Esto pues como que va todo de la mano y también nos íbamos encontrando como desde el punto de vista religioso hay también unos mandatos y unos sentimientos morales que se estructuran en torno a la subjetividad de las niñas. Por eso les decía yo pues que las particularidades también del municipio de Abriaqui, un municipio muy católico todavía, en sus prácticas también y en su mentalidad y en sus creencias. Entonces cuando indagábamos en torno a los juicios, ¿cierto? A esos mandatos morales que regula la sociedad en torno a las existencias concretas, a los cuerpos, a las formas de ser y estar en el mundo de las niñas. Entonces nos encontramos con mucha fuerza que es importante para la familia la reputación y que en muchos de los casos la reputación de una familia reposa sobre el cuerpo de las mujeres. El honor, ¿cierto? La dignidad reposan sobre la forma de ser, de estar, pero con mucha fuerza también nos aparece la primera experiencia sexual de las mujeres. Es un punto de partida, es un punto de quiebre fundamental en la vida de las mujeres, pero también en la vida de las familias, en la medida que si es antes del matrimonio es una vergüenza, y si es después, entonces es un honor. A este ritmo también les comparto otro pedazo, otro fragmento que ustedes pueden leer conmigo en la diapositiva. Dice, llevábamos 1 año y medio en esas, pecando y yo sufriendo porque estábamos pecando. A mí me hacía mucha falta como ir a la iglesia y no poder comulgar. Yo mantenía muy triste con eso. Y además mi papá sospechaba porque un día me dijo, ojo con eso, que tanto sobar pela. Entonces nosotros empezábamos a hablar de casarnos para no seguir así. Es que imagínense, yo esperé mucho porque cuando yo me casé, papá estaba muy contento porque fui la única que no lo decepcioné. Entonces, ese es un relato de una mujer adulta, madre de una adolescente también que hizo parte de la investigación. Esto fue muy interesante porque esas ideas, digamos, se transmiten también, ¿cierto? En la crianza, en los modelos de ver, en las formas de pensar. Entonces, este fragmento también nos lleva a pensar lo que les decía ahorita, la figura de la iglesia, ¿cierto? La idea del pecado apareció también con mucha fuerza, la idea de la culpa, ahorita también lo voy a retomar un poco, sentirse culpable ante satisfacer un deseo en la medida en que se decepciona, se deshonra incluso a miembros de la familia que esperaban otro destino, otro lugar, otro qué hacer con nuestros cuerpos. Aparece entonces con mucha fuerza la dignidad de la mujer. Eso, digamos, fue un elemento también importante en estos juicios, en estos mandatos morales, porque su dignidad estaba en juego con muchas otras factores, muchas otras personas. Eso nos pareció pues como un elemento de mucha fuerza en la investigación. En una tercera parte, que sería la tercera diapositiva, profe, si pasas por favor, quería, digamos, cómo se evidencia esa lucha entre el deseo, ¿cierto? Entre lo que la mujer desea, las niñas desean, y lo que la sociedad, la familia, las instituciones esperan. Entonces nos encontramos una lucha permanente en los relatos de las niñas entre su deseo, sus placeres, sus gustos, sus preferencias y lo que los demás, lo que la sociedad esperaba de ellas. Entonces nos encontramos con mucha fuerza que esa lucha
configura no solamente los sentidos y significados que las mujeres le otorgan al mundo, sino también su propia subjetividad, ¿cierto? Sus concepciones de sí misma y sus concepciones del mundo. Nos encontramos con mucha fuerza estos conceptos que aparecen en negrilla: la vergüenza, la culpa, el remordimiento, el orgullo y el consuelo. En la medida en que satisfacían o no sus deseos y en la medida en que satisfacían o no los deseos de los demás, ¿cierto? De la familia, del padre, de la abuela, del novio, ¿cierto? De compañeros sentimentales y demás, cómo configuran y cómo influyen sus opiniones, sus ideas de mujer en la subjetividad de la mujer, en la subjetividad de las niñas. Entonces se avergonzaban por hacer su voluntad, sentían culpa, ¿cierto? Por no cumplir ciertos mandatos, remordimiento, pero también nos apareció con mucha fuerza como la posibilidad de sentirse orgullosas y consoladas al lograr eso, ese mandato, esa concepción, ¿cierto? Esa idea que esperaban de los demás. Sin embargo, y digamos en todo este contexto que va configurando la subjetividad de las niñas y las mujeres, nos encontramos con mucha fuerza, digamos, un reclamo que hoy hacen con más contundencia las niñas, y es hacer dueñas de sí mismas, de sus cuerpos, de su concepción de futuro, de su destino, pero especialmente de su existencia. Las niñas hoy reclaman digamos, alejarse de la idea del matrimonio, de la maternidad como condiciones obligatorias casi, y digamos poder elegir. Un concepto que nos pareció muy bonito, lo llamamos aires de independencia, sueños de libertad, es la necesidad y es la petición, el reclamo de las niñas de, bueno, quiero ser dueña de mi propio destino, quiero ser libre e independiente para decidir por mí misma sin tener que cargar con la vergüenza, la culpa, el remordimiento y el señalamiento del resto de la sociedad, y especialmente como de la familia, que es una de las nociones que más pesa. Entonces aquí aparece como si la necesidad de afirmar su existencia, sus diferencias, pero también sus particularidades. Te pido, profe, que pasemos a la última, ya para ir pues como cerrando mi intervención. Esto que les decía, esta petición, esa es una fotico de un tallercito que hicimos con las niñas, y entonces aparecen preguntas que ellas mismas formulaban, decían: ¿quién dijo que yo quería eso para mi vida? ¿Quién dijo que yo quería estar sometida a la voluntad de un hombre, cierto? ¿Quién dijo que no podemos ambos, la pareja, estudiar, prepararse, hacer una relación diferente? ¿Quién dijo que yo quería depender de un hombre? Esta es la intervención de una adolescente también que participó, y sí, es un reclamo, pero también una resistencia a los lugares tradicionales en los que se ha concebido la mujer, su destino, su cuerpo, su quehacer, aparece pues con muchísima fuerza. Esta es una investigación entonces que se hizo pues con niñas, adolescentes y mujeres del municipio de Auriaqui, en el que salieron pues lo que les comparto, un diagnóstico de a lo que están sometidas, ¿cierto? A lo que seguimos sometidas las mujeres en nuestra sociedad, pero también un reclamo, esas voces, sobre todo esas niñas que hoy buscan su propio destino, su propio lugar, y ser dueñas de sus propias decisiones. Esa era pues como la intervención que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Juliana. Profesor Jaime, muchísimas gracias a la profesora Mariluz Marín. También, seguramente, a ver, no sé cómo decirlo, desafiante lo que se nos viene a la mente con lo que ustedes nos acaban de contar. Sobre todo con lo que nos ha dicho Jaime, a mí me queda resonando en la cabeza qué es eso de la memoria, ¿no? Hay que vivir el hecho, el acontecimiento para que eso no se pierda, que entendemos cómo pasa la memoria por las distintas generaciones y generaciones que no necesariamente están ligadas solo por elementos de orden de consanguinidad, sino
sino porque están vinculadas por otras dimensiones que van más allá. Bueno, damos apertura a la conversación de nuestros participantes con nuestros profesores y nuestra egresada. Quien quiera hacer un comentario, una pregunta, podemos utilizar el icono que aparece abajo de reacciones y levantamos, damos clic. Bueno, ¿alguien desea participar en la conversación, darle un inicio o un poco vamos retomando estos elementos con los que acabo de señalar? Profe Jaime, un poco lo que significa cómo estas memorias y sobre todo estas memorias femeninas van creando una tensión entre la tradición y la innovación, o la tradición y la ruptura con modelos de crianza, modelos como nos lo cuenta Juliana, ¿no? Unos modelos de crianza que han estado instalados, que en algunas poblaciones uno podría estar fosilizados como de una manera tan compacta que quebrarlos va siendo muy complicado, porque pareciera que quebrarlos es traicionar a la prole, traicionar a la sociedad, a la comunidad. Pero como te decía, Jaime, me queda un poco sonando, ¿qué es eso de la memoria? Y necesitaremos de las memorias escritas y no solamente las orales en las que hemos estado tradicionalmente anclados en nuestra sociedad, sobre todo latina, para pasar de una generación en otra aquello que nos talló el alma, que nos talló el cuerpo, que nos talló la mente, para que precisamente esos hechos no se vuelvan a repetir. ¿Qué nos podrías decir un poco, Jaime, sobre esta primera reflexión que me provoca la charla magnífica que ustedes nos han dado? Claro, no, aquí hay varias cosas. Una primera situación, por ejemplo, que nos toca entrar a discutir, que ya Todorov lo había planteado en un texto que se llama La memoria, un remedio contra el mal, en pregunta, ¿no? Y él empieza a mostrar que efectivamente, y ahí yo creo que hay pues una discusión, no para descalificar, pero sí para entrar en profundidad, con la idea de garantías de no repetición, que pues en nuestros procesos de paz, digamos, y la Comisión de la Verdad lo ha planteado con mucha fuerza, pero desde la mirada de Todorov, digamos, el hecho o sea, la vida no se repite, la memoria igualmente tampoco, por mucho que nosotros tomemos conciencia del pasado, no nos garantiza que, por ejemplo, el patriarcado no se repita, que esto que estamos oyendo a través de las historias de las niñas de distintas generaciones se repitan. El hecho, por ejemplo, de que una niña tome conciencia de eso que pasó con su abuela y que no significa que no lo vaya a repetir. Y por tanto, digamos, nos exige en términos pedagógicos no solamente, digamos, ir al pasado para que ahí encontremos aquellos lugares de la no repetición y las claves de no repetición. No, aquí tenemos un problema bastante más complicado y tiene que ver justamente con que, por ejemplo, si hay algo en común de las generaciones de niñas de las que nos hablaba Juliana, es que hay tanto de repetición como resistencias como rupturas. Y muchas de estas situaciones, y eso requiere, digamos, de una manera distinta, acercarnos sobre todo de la lógica de la pedagogía y de la memoria, que de una manera institucional pues ha intentado como plantear que bueno, miremos, pues tomemos conciencia de todas las masacres y cosas para que no las repitamos, pero Todorov dice el mal sale en cualquier parte, o sea, cualquiera de nosotros a cualquier hora puede estar generando un acto de crueldad, así sea física o simbólica. O sea, esto que nosotros, y por ejemplo que muchas de las niñas resisten y rechazan, perfectamente lo estuvieran replicando, aún teniendo conciencia de lo que pasó. Entonces, este tipo de memoria, por ejemplo, también
va a plantear problemas, le va a poner problema a la memoria familiar. Nuestra memoria familiar, si nos situamos en el contexto de la investigación en Antioquia y en la de Auriaquí, esta es una familia que maneja la memoria de una manera en donde, como decía mi mamá, yo no hablo sino de lo bueno y no quiero hablar de lo malo. Y ese filtro hace que las nuevas generaciones no se puedan de alguna manera conectar con el pasado y reflexionar sobre ese pasado y preguntarse qué pasó ahí. De alguna manera también, digamos, esta reflexión nos ha llevado a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son los distintos tipos de respuesta que de alguna manera podemos hacer o hacen las generaciones que no vivieron las situaciones frente a sus antepasados que la vivieron? Y encontramos, y eso en un texto llamado Mi abuelo no era nazi, de unos estudiosos del tema de la memoria alemanes, que justamente empiezan a hacer conciencia que las nuevas generaciones son más pronazis luego de décadas de cátedra antinazi en las escuelas alemanas, y empiezan a encontrar que, o sea, que la idea de lo nazi y el referente de Hitler es muy fuerte. En el trabajo de Auralicet, por ejemplo, que se llama Posmemoria y Subjetividad Política, en jóvenes educadores en Antioquia, empieza a encontrarse, por ejemplo, eso, que para muchos de los hoy presentes, de las generaciones del presente, Pablo Escobar era el Robin Hood, que los ricos y los políticos no quisieron que sobreviviera porque pues iba para presidente por lo menos, y que iba a hacer la justicia social desde abajo que nadie se ha atrevido o ha podido hacer. Y por eso uno ve jóvenes con camisetas de Pablo Escobar, uno ve que su relato de Pablo Escobar es el relato de las narconovelas, de las narcoseries, del patrón, que uno lo ve por todos los canales de la televisión, aparece todo el tiempo de muchas maneras, repitiendo, digamos, ese tipo de estereotipos. Esas son fuentes, que es un poco lo que encontramos en muchas de las nuevas generaciones, es a través de las series, de la televisión, de las redes sociales, etcétera, donde van a tratar de encontrar respuesta a las preguntas de ese pasado que no vivimos, pero que estamos sintiendo todo el tiempo esos coletazos. Igualmente, el mundo de pares es un mundo muy fuerte en construcción de memoria, pues una digamos, de los puntos de partida es que niños, niñas y adolescentes están todo el tiempo comentando, resignificando, diciendo, echándose cuentas, eso que hacen en la escuela todo el tiempo o en el salón de clase mientras los profesores se matan explicando, ellos se la pasan contándose historias que les pasaron. Por ejemplo, en el Nordeste era muy particular, los talleres con niños eran una locura. Y con las señoras de las distintas generaciones que había ahí. O sea, los niños, o sea, el chisme de que en el Alto del Cristo en Amalfi había una cabeza enterrada y que había una mina de oro, eso era conversación de esos niños. Y entonces el que no le habían contado en su familia todo eso, sus compañeritos le habían contado la historia y que ellos estaban viendo a ver cómo y cuándo se volaban a ir a excavar a ver si encontraban la mina, o que debajo de la iglesia también había oro y que había unas huacas debajo de la iglesia y que cuándo sería que se podía romper, abrirle un hueco a la iglesia para sacar el oro que tenían debajo. Entonces es muy particular, lo mismo las historias de espantos, de apariciones, o sea, esa es una cosa que para los niños es cosa de cuento todo el tiempo. Y nos empezamos a encontrar que eso iba configurando ciertas posturas. Por ejemplo,
encontramos que además de eso, volviendo a la memoria de los hoy jóvenes maestros, que empiezan a encontrarse que su abuelo, que había sido asesinado por la guerrilla, pues era también un paramilitar y que pues, en parte de esa guerra él había caído, pero esa parte estaba silenciada. O la de otra maestra egresada de la facultad, o de otro maestro, perdón, que, digamos, cuando era niño andaba con su papá repartiendo cosas, que estaba encargado de una bodega y llevaba cosas para allá y que todos los señores le decían, ay, este niño tan lindo, y le daban regalos y le encantaba salir con el papá a hacer recorridos y a entregar cosas. Después empieza a darse cuenta que eran esos recorridos y entonces, que eran esos recorridos y entonces, claro, le empieza a descubrir y a tomar distancia de decir, hijo de madre, o sea, ¿en qué estaba metido mi tío, mi papá? ¿Por qué mataron a mi tío? Ya entendí, ¿cierto? Y decide, por una parte, ser maestro y decide trabajar los temas de memoria para trabajar con sus estudiantes, que empieza a descubrir que sus estudiantes están repitiendo historias y mitos de Pablo Escobar, héroe, y Robin Hood. Entonces, esos trabajos empiezan a plantearnos, digamos, una nueva manera de abordarla. No sé, Mari. Ya. Yo quería mencionar algo que nosotros hemos aprendido fuertemente de Argentina, por ejemplo, que hemos aprendido tanto del trabajo de memoria de ellos, aunque tenemos que tener en cuenta que en Argentina y en Chile fueron contextos postdictatoriales. Digamos, se hizo un trabajo de memoria histórica posterior a las dictaduras. Aquí no hemos tenido dictadura, tuvimos el Estatuto de Seguridad en un momento, pero digamos, no hubo como una dinámica de proceso de cambio tan claro. Es decir, nosotros todavía tenemos un pasado que no pasa del todo, que estamos todavía y bajo, digamos, varios grupos armados que se han venido hibridando con otros en medio de un proceso de posacuerdo. Digamos, en Argentina era más claro en términos de tener vencedores y vencidos, condenados, que allá están expuestos en el Museo de la ESMA, está muy claro los militares condenados en el marco de la justicia. Pero entonces hemos aprendido, digamos, en términos de la pedagogía de la memoria, nos han aportado bastante y nosotros hemos venido tratando de hacer un trabajo allí con la posmemoria. Ellos tienen una experiencia que se llama Jóvenes y Memoria, es un programa que desarrolló la profesora Sandra Rayo y digamos que este programa lo que hace es hacer un concurso anual para que los niños, niñas y jóvenes escolares levanten procesos de memoria histórica en sus comunidades, en sus barrios, con sus familias, mediante proyectos audiovisuales, mediante el arte. Y en un momento determinado, pues Sandra Rayo nos ha aportado bastante, que es trascender esa transmisión de esa memoria histórica con estas generaciones del presente que no necesariamente vivieron directamente los hechos de la dictadura o violentos en este caso. Entonces, ella cuenta la experiencia de con este programa en algún momento, se sacó la convocatoria del concurso y resulta que los chicos fueron a un lugar que se llama del General Lavalle, es una calle donde habían fosas comunes y los chicos empezaron a investigar sobre lo que había pasado allí. En ese proceso donde ellos se implican y generan sentidos con ese proceso, empiezan a trascender esa transmisión a la implicación, a generar sentido y ellos mismos se van convirtiendo en activistas de ese proceso porque resulta que no estaba previsto, pero en la medida que van construyendo la investigación y el audiovisual, descubren algunas fosas comunes, encuentran unos NNs. Y eso no estaba previsto que ellos lo hicieran.
Entonces, esto nos va a aportar bastante en este campo de la pedagogía de la memoria para nosotros poder, por ejemplo, hoy en día dialogar e interlocutar un informe de esclarecimiento de la verdad capítulo niños, por ejemplo, que no es un mal menor. ¿Cómo podemos trabajar el secuestro? ¿Cómo podemos trabajar el desplazamiento forzado con niños y niñas que no vivieron directamente los hechos, sin atiborrarlos de una cantidad de testimonios que pueden ser similares de horror y de crueldad humana? Entonces, digamos que aquí es donde traemos a colación elementos, por ejemplo, del trabajo que nos enseña Marta Nussbaum de la imaginación narrativa o de la imaginación moral, de cómo logramos trabajar con las artes y las humanidades para poder generar nuevos diálogos para interpelar esos informes de esclarecimiento de la verdad, por ejemplo. Entonces quería pues también aportar esto, que esto es como una ruta para ese trabajo de la pedagogía de la memoria. Bueno, muy bien. ¿Quién más de los asistentes tiene otra inquietud? No sé si, bueno, mientras que alguien se anima a levantar la manito, tengo una pregunta para Juliana. Pero sin antes hacer un señalamiento sobre un concepto que me parece clave en Paul Ricoeur, que es la justa memoria. La justa memoria, es decir, ¿qué es aquello que queremos, de lo que queremos hablar para que se sepa, y qué es aquello de lo que queremos no hablar para que no se sepa y que se olvide, ¿no? Me parece que el lugar del maestro es un lugar que lo desafía precisamente a este reto que plantea Paul Ricoeur de la justa memoria, porque como maestro estamos atravesados por intereses de orden político, por intereses de orden sociológico o antropológico, que queremos callar en nuestro espacio de aula, de interacción con los estudiantes, y a qué le queremos poner más acento, más tono, más intensidad, más frecuencia. Eso es un elemento que a mi juicio nos desafía éticamente y nos implica en nuestras posturas de cómo hacer pedagogía de la memoria, ¿no? Porque estamos atravesados también por esos recuerdos, estamos atravesados por esas historias, y como maestro posiblemente, consciente o no conscientemente, queremos callar, no hablar de algo y no darlo a conocer a esta nueva generación. Eso por un lado. Y la pregunta que le quiero hacer a Juliana es, Juli, tú estás, a diferencia del profesor Jaime, de Mari y en mi caso, nosotros estamos en el espacio universitario, hacemos investigación, estamos en otras lógicas, si se podría decir, con respecto a muchos de ustedes, no solamente Juliana, sino de quienes están presentes. Ustedes son maestros de escuela, maestros de instituciones educativas, algunos maestros de escuela nueva porque están en zonas rurales. Y cuando hablamos de las relaciones, de la memoria intergeneracional, necesariamente tenemos que plantearnos la relación con los adultos, con los padres de familia, con las comunidades, con la sociedad civil que nos acompaña ahí alrededor de esas instituciones. ¿Con qué queda de certezas, de pálpitos también, de inquietudes sobre cómo trabajar estos vínculos intergeneracionales, sobre todo en términos de las mujeres, con esas mujeres adultas que acompañan a estas niñas? Ese desafío de orden pedagógico para vincular algo que yo he sido muy testigo, y creo que muchos de ustedes, porque lo han vivido, es el alejamiento y la distancia que ocurre entre los adultos y su implicación en los procesos formativos de los niños y las niñas. ¿Cómo lo has pensado? Si lo has pensado, ¿cómo has pensado trabajarlo? O cómo esta reflexión que te fueron dando estas niñas las pones en esa función social y política que tienes como maestra. Bueno, ya que ahí está un poquito en internet, entonces voy a contestar, digamos, con lo que logré capturar de tu pregunta. Sí, yo siento que el desafío es grande, sobre todo porque, como tú lo dices, las familias tienen una actitud indiferente muchas veces con los procesos, digamos, que se libran en las instituciones.
Y otro desafío mayor, digamos que lo relaciono muy del contexto, es la mentalidad, las nociones, las concepciones, ¿cierto?, que se tienen en torno a la vida, en términos muy generales. Entonces, a los lugares, a las existencias, a los cuerpos. Yo siento que es un trabajo muy complicado, porque somos institución y digamos como institución somos muchos actores los que estamos involucrados en este trabajo. Sin embargo, en mi tesis de maestría pues me vinculé mucho, Mari Jaime, y tú también lo sabes, ¿cierto? Como que en los capítulos de hallazgos estaba yo, durante toda la investigación estaba esta mujer, esta investigadora como mujer, digamos, reconociendo los desafíos y lo complejo de esta labor. Yo creo que como maestros, la lucha y las victorias y los fracasos y digamos, como toda esa pelea se tiene que dar desde el aula de clase, de forjar una nueva conciencia en torno a ellas mismas, digamos, como tú decías ahorita, sin transgredir, ¿cierto? Como ese desafío ético que nos pone esta situación, cuál es la justa medida, hasta qué punto, todas esas son preguntas que nos acontecen. Sin embargo, para mí la perspectiva es abrir un poco esas mentes, abrir sobre todo el lugar y las concepciones que tiene la mujer sobre sí misma, las niñas, desde mi lugar como maestra, desde mi lugar como mujer y desde mi experiencia también, fueron aportar un poquito a desnaturalizar. Yo creo que también es una tarea necesaria, a transgredir si se quiere, pero sobre todo como a transformar las realidades, a elegir, ¿cierto? A tener libertad de pensamiento. Es muy complicado cuando nosotras mismas también estamos en esa labor y es una labor inacabada. Yo creo que no terminamos de decir como que, bueno, ya me libré de todos estos prejuicios y de todas esas ideas, pero me parece como un trabajo necesario y acompañado. Yo desde mi lugar de enseñanza, las ciencias sociales específicamente, trato de aportar esa necesidad de desnaturalizar, de pensar, de repensar, de cuestionar los lugares, los modos de ser, los modos de hablar, todas esas configuraciones que de alguna manera u otra nos condicionan, por no decir que nos determinan. Entonces, para resumir, la batalla está ahí en el salón de clases, en un acompañamiento continuo por desarrollar como una conciencia mutua, y por transformar, digamos, desde lo pequeño esas realidades concretas en las que nos vemos envueltas las mujeres, sobre todo. Gracias, Juliana. Bueno, ¿alguien más del auditorio quisiera compartirnos sus reflexiones? ¿Qué les va quedando de esta charla, de lo que nos han compartido los profesores y Juliana? ¿Qué nos acontece en esta mente en estos temas que son un poco, yo diría, inéditos para muchos de nosotros? Hay lugares comunes que se trabajan en las infancias, hablamos de lectura y escritura, el arte, competencias socioemocionales, son interesantes, son necesarias, las debemos abordar, pero estamos obligados a tocar esos temas de periferia que son centrales a la hora, la verdad, de toma de decisiones para los procesos formativos. No sé, nos gustaría escuchar a alguien que le deja esta conversación. Bueno, no sé si Jaime, Mari y Juliana quieren agregar algo ya para dar final a esta sesión de la clase abierta de hoy. Yo quisiera decir algo, ¿me escuchan? Sí, Mari. Bueno, yo quisiera decir algo y es que nosotros tenemos una deuda muy grande con las infancias. Cuando nosotros hacíamos todo este recorrido con los estudiantes, este trabajo de campo en muchas comunidades, pues encontramos infancias que en este momento están dedicadas en el Darién a la migración ilegal, son los que establecen el primer contacto, infancias del presente,
Tenemos infancias de antes, de 2 generaciones atrás en Urabá, muchas infancias que fueron madres a los 11 años, muchas infancias que se fueron a las guerrillas, muchas infancias que fueron abusadas, que se les truncaron muchos procesos, mujeres y hombres. Y yo creo que esto es muy importante, esta es una vía para reconocer y nombrar también quiénes han sido esas infancias, pues es un poco lo que recoge el libro que estamos terminando de editar, pues que ya pronto saldrá y que es producto de todas estas reflexiones que se han hecho con muchas personas. Yo creo eso por un lado. Por el otro lado, digamos que, y por ahí nos ha servido mucho el tema de las memorias intergeneracionales de infancias. De otro lado, también es importante decir que la paz no solo se construye con los amigos, con los buenos, sino que es un proceso que requiere de una disposición distinta y de que también se construye con los enemigos, que también se construye con los malos. Entonces yo sí creo que ahí es muy importante que nos dispongamos tanto en los distintos espacios escolares como en los otros espacios que no necesariamente están mediados por la escuela, cómo intencionar procesos para reconocer y para tener una disposición empática a ver qué es lo que le ha pasado a otros que no necesariamente son mis amigos, que hacen parte de mi círculo ético cercano, sino cómo logro yo también disponerme a escuchar ese rostro de ese otro que sí, fue guerrillero, hizo mucho daño, pero fue un niño al que se le vulneraron derechos en Antioquia. Que sí, que es una niña que terminó siendo una persona que está en el conflicto armado, pero ¿qué pasó también? No tuvo derecho a la educación, a la salud, a una familia, a jugar. Entonces yo sí creo que es muy importante también el lugar que las infancias ocupan en el conflicto armado colombiano y que tenemos un deber de memoria con estas infancias. Entonces es una invitación un poco a disponernos, a sabernos y a escuchar un poco más de todas estas infancias de nuestro departamento. Bueno, yo Gracias. quisiera continuar. Sí, dale, Jaime. ¿Me Dale. escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, yo quisiera continuar un poco por esta vía, y es que desde nuestro lugar de la maestría en infancias, pues esto nos pone a pensar que hay que leer, digamos, de una manera, que leer las infancias como sujetos capaces, con criterio, con juicio moral, a pesar de estar, digamos, sometidas, no eso niega para nada pues el adultocentrismo en nuestra sociedad ni cosas de esas, pero uno empieza a leer que hay una serie de juicios, de valoraciones, de posturas que van haciendo niños y niñas desde edades que uno, pues, por lo menos en mi generación era inconcebible atribuirles algún tipo de juicio, pero hoy por lo menos un niño de 4 años perfectamente sabe qué significa que le hagan bullying a su compañero, que lo golpeen, o que a las niñas, ¿cierto?, tengan algún tipo tengan abusos. O sea, uno supondría que no tienen ese criterio, por lo menos en una visión mucho más o pasiva o más condicionada desde los adultos, desde las teorías del adultocentrismo, pero yo creo que sin desconocer nada de eso, es muy importante ir leyendo las formas de resistencia y las formas de reconfiguración de visiones y de sentidos. Esto lo digo teóricamente, ellos no lo dirán teóricamente, pero lo expresan en las cartografías, lo expresan en los dibujos, lo expresan en las posiciones que toman en espacios del centro infantil o de la escuela. Y yo creo que también hay que entender que las redes sociales sobreabundan en información y en juicios en la sociedad, de manera que para un niño, un ladrón, por ejemplo,
o alguien supuestamente un asesino, etcétera. Para ellos tienen significados de eso, ellos saben que es un arma, que pueden hacer con un arma, que no lo pueden hacer, que deberían hacer, que no, ¿cierto? Tienen juicios por ejemplo, el género, tienen juicios sobre el género, que en algunos momentos dicen, no, aquí pues aquí un niño de tercero de primaria en Palmitas, a propósito de Lorena Zamanda, que está aquí con nosotros, una estudiante de Palmitas, donde los niños dicen, no, aquí no, ninguno tiene género, aquí ninguno tiene género, ¿cierto? Pero, porque para ellos género era discriminación. Es muy particular porque empezaron como a referirse un poco como a eso. Pero luego cuando empiezan a jugar, empiezan a reproducir también expresiones y prácticas de género. Y en contextos específicos. Entonces, es entender que también todo ese conjunto de visiones se hibridan en los niños y niñas que en algún momento lo expresan de una manera, toman posición, lo hacen de manera ambigua, ambivalente, se contradicen, etcétera, como los adultos, ¿cierto? No por ser niños e inmaduros, sino porque los humanos, bien que mal o afortunadamente o desafortunadamente, pues somos incoherentes y un día decimos una cosa y para lo otro. Y eso está en los niños. Reconocer eso en términos de la formación de las subjetividades, ¿no? De la formación política y de la pedagogía de paz es fundamental. Yo creo que lo que nos hemos encontrado es eso. O sea, niños que en Urabá están tomando decisiones sobre si me voy por 50.000 pesos a acompañar a un extranjero a que entre al Darién y pueda ir pasando. O también, por ejemplo, nos encontramos jóvenes en Urabá que estaban muy preocupados por cómo estaban matando jóvenes. Joven de 20 años dice, es que yo estoy muy preocupado, están matando a los jóvenes, eso es porque se están metiendo como con el narcotráfico y con las drogas y con la migración ilegal. Pero lo que yo no entiendo es por qué aquí en Urabá, si esto siempre ha sido un territorio de paz, aquí eso nunca ha pasado. Estamos hablando de un joven de 20 años que pasó por la escuela, que terminó su bachillerato, y eso, por ejemplo, fue una de las tantas situaciones que nos hemos encontrado, hemos dicho, esta posmemoria es una cosa complicada, compleja, y que si no la abordamos en las pedagogías de la memoria y en las pedagogías de paz, no vamos a hacer nada, porque lo que ellos están elaborando desde esa desmemoria o desconexión o desde la memoria construida transgeneracionalmente, pues aquí tenemos otros sujetos que están pensando el mundo. Si no leemos ese mundo, que es un llamado de la pedagogía de la memoria, es hacer hermenéutica de la memoria de las distintas generaciones, y en este caso de las nuevas, pues entonces poco podemos hacer. O sea, reproducir memoria, reproducir historia de Colombia como nos tocó a nosotros, de poco o nada sirve, y al contrario es desde la memoria construida por ellos donde toca empezar el diálogo y la conversación. Gracias, Jaime, por tu reflexión. Aquí es un comentario de María Cecilia. Siendo habitante de la región, tenemos una deuda con el Darién, con las infancias del presente. Perdón, que es que aquí no alcanzo a leer, los que están interpretando de forma de ser y estar en esta tierra. Así es. Y bueno, afortunadamente María Cecilia está en nuestra maestría y tiene esta posibilidad de pensarse aquellos temas que estaban callados, estaban silenciados, y que el maestro, muchos maestros, de pronto por autoprotegerse emocional, cognitiva, políticamente, no lo ponen en lugar de la palabra. Y aquello que el maestro no pone en la palabra, lo pondrá otro.
pero no sabemos con qué acento, no sabemos con qué énfasis, ¿no? Entonces, esa es nuestro gran desafío. Bueno, yo creo que podemos dar hoy por terminada nuestra clase abierta, la última de este semestre. Tuvimos 4 clases maravillosas, magníficas, con este espíritu generoso, solidario de nuestros profesores y de nuestros egresados, porque tuvimos varios egresados. Gracias, profe Jaime, profe Mari, muchísimas gracias, Juliana, tú como egresada, pues yo particularmente como coordinadora me siento muy orgullosa de que hayas transitado, de que te hayas dejado tallar, tallar tu corazón, tu mente, tus emociones, porque eso también está en el sujeto que cómo decide vivir su maestría, ¿no? Y creo que lo hemos logrado. Y los invitamos a todos a que se nos unan al siguiente ciclo. Me llama mucho la atención que ahora, precisamente esta tarde, antes de empezar esta clase, invité a uno de los profesores que más queremos, no les voy a decir quién, pero ella estuvo en una clase abierta hace como 2 años, cuando la iniciamos, hace mucho tiempo, pues hace un buen tiempo. Y hacía ratico que no estaba con nosotros y le dije que lo invitaba. Y me dijo, sí, pero si me das una clase abierta, es decir, si me das la posibilidad de tener mi clase abierta. Entonces, eso me pareció magnífico, que los mismos profesores estén pidiendo, yo quiero estar en la maestría, pero dame una clase abierta, quiero abrirla públicamente, porque siento que el profesor le encontró mucho sentido en aquel entonces y quiere hacerlo de nuevo en este ciclo que vamos a empezar en el 2023-2. Muchísimas gracias a todos ustedes. Como Universidad de Antioquia nos sentimos muy responsables de este trabajo y queremos invitarlos, mantenerles siempre esta invitación muy abierta y fehaciente de que se vinculen con este espacio de la reflexión en el campo de los estudios en infancia. Bueno, hasta pronto, felices vacaciones para los que tienen vacaciones y que gocen y estén muy bien. Bueno, chaito. Muchas gracias a todos por asistir.